va a comenzar el padre Javier Alegre. Cuando yo invitaba a los radiohablantes, la voz unísono del pueblo gritaba ¡Barça! Todos conocemos el padre Javier. No voy ahora a hacer grandes presentaciones, pero sabemos, además de eso, es un gran biblista. Y él va a darnos la base bíblica de qué dice el Nuevo Testamento en este asunto. ¿Qué podemos aprender de la praxis de los primeros comunidades cristianos desde el Nuevo Testamento? Esa es la primera parte que él va a realizar. Después voy a invitar que ustedes, quizá todos los cuatro, se van al panel para que tenemos enfrente de nosotros las personas. El padre Javier ya conocemos. Está con nosotros, pero quizá ya se levanten y vengan, hagan la procesión. Está con nosotros, además, Blanca Irma Rodríguez, pastora luterana, que damos la más cordial venida. Todas estas amigas presentes tienen una rica experiencia pastoral. Cuando fuimos buscando qué personas vamos a invitar, el criterio fue un doble. Que sea una persona de una experiencia pastoral, una trayectoria de décadas, y además una persona que está reflexionando qué hace. Y por parte de la Iglesia Luterana nos acompaña Blanca Irma. De la parte de la Iglesia Bautista nos acompaña Ruth Eunice de Orantes. De igual manera, yo no voy ahora a adelantar nada de sus servicios, de su ministerio en la comunidad. Ellos mismos van a dar un testimonio después de su experiencia vivida, porque creo muchas veces en la Iglesia Católica tenemos muchos miedos un poco extraños, y yo creo el mejor modo de responder es dar testimonio de la propia experiencia vivida. Y por fin, no hemos querido excluir las mujeres católicas otra vez. Por eso hemos invitado a Annalisa Marangoni, que muchos de ustedes conocen. Tampoco voy a dar gran introducción, sino ellos dan su testimonio. Y no sé cómo, y creo es más bonito el que expuse siente más acompañado cuando ustedes ya toman sitio en la mesa y comienza para que no está expuesto solito, perdido uno. Y el padre Javier es el primero que comienza ahora con su intervención de 30 minutitos sobre la base bíblica del tema. Buenos días a todas y a todos. Antes de entrar en el tema, Marta nos decía que en la Iglesia Católica están ocurriendo una serie de cambios, pienso yo, muy positivos, que a algunas les pueden inquietar. Por eso, antes de explicar qué es lo que dice el Nuevo Testamento, qué es lo que nos deja conocer sobre cómo empezaron los ministerios de liderazgo en la Iglesia Católica, quisiera hacer una observación previa, para que comprendamos los cambios que con este gran Papa que tenemos, el Papa Francisco, se están dando. No es que sea muy innovador, el gran cambio viene del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, hace ya 50 años, se dio cuenta que en la Iglesia Católica era necesario un ayornamiento, un ponerse al día, un aplicar lo que conocemos por la fe a los signos de los tiempos y desde esta lectura ver cómo actualizamos lo que pensamos en la Iglesia. Y uno de los cambios más importantes, pienso yo, costó mucho, por eso fue la última Constitución que se votó, fue la Constitución sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, la Dei Verbum, que ayudó a la Iglesia Católica a tomar conciencia de una cosa que en principio sabía siempre, pero que aplicaba poco. Desgraciadamente la Biblia suele ser poco conocida.
entre las católicas y católicos. Subrayó que la Biblia es palabra de Dios y que el magisterio ha de estar a la escucha de lo que dice la palabra de Dios. No está por encima de la palabra, sino que hay de ayudar a entenderla mejor. Y una cosa que hemos hecho los especialistas, tanto luteranos como bautistas como católicos, es descubrir que hay métodos que ayudan a escuchar mejor la palabra de Dios. Porque ya dijo Santo Tomás, todo lo que se recibe según la manera de ser del recipiente. Entonces nuestros prejuicios a veces no nos dejan escuchar la palabra de Dios. Pero hay unos métodos, que son los métodos llamados histórico-críticos, que ayudan a ponerse mejor a la escucha y que en la Iglesia Católica se ha reconocido su valor y su importancia para que comprendamos mejor lo que Dios hoy nos quiere decir a nosotros. Y estos métodos, aparte de que nos han ayudado a descubrir que el pluralismo de las iglesias no es un mal, sino una riqueza, nos ha hecho caer en la cuenta de que teníamos cosas, por lo menos en la Iglesia Católica, que eran fruto de una mala tradición de la Iglesia. Y, por ejemplo, les voy a poner dos casos que son muy claros. En siglo XVI, cuando Lutero se separó de la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica se separó de Lutero, una de las cosas que influyó en esta separación fue la interpretación de la carta a los romanos, concretamente lo que se llama la justificación por la fe. El haber aplicado esos métodos al análisis de la Biblia ha permitido que no hace muchos años la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana suscribieran un documento en el que se reconoce que la justificación por la fe es algo que está en la Biblia y que es común, debería ser común a todas las iglesias, que no es motivo para la separación. Y el último caso es la concepción que teníamos del pecado original. Por culpa de que San Jerónimo tradujo mal el texto de Romanos 5:12, también Messi a veces falla los penaltis, los grandes hombres no siempre aciertan, se pensó, y eso San Agustín estuvo influido por ello y desde entonces hasta hace pocos años marcó a la Iglesia Católica, se pensó que un niño cuando nacía tenía un pecado hereditario que llamábamos el pecado original y que por tanto si se moría sin estar bautizado no podía ir al cielo. Y los teólogos que tenemos mucha imaginación inventamos el limbo y dijimos al limbo van los niños, ¿no?, que mueren sin haber recibido el bautismo. Eso que hace 50 años ya se decían en la Iglesia Católica, como las cosas de palacio van despacio, solo hasta hace pocos años el Vaticano reconoció que el limbo no existía y que por tanto que evidentemente un niño cuando nacía no tenía ningún tipo de pecado. Digo eso para que comprendan que lo que ha ocurrido en estos dos casos va a ocurrir también con el liderazgo de la Iglesia Católica y por tanto que las mujeres no van a ser excluidas del liderazgo de la Iglesia Católica. Entonces, para comprender por qué eso va a cambiar, vamos pues al Nuevo Testamento, que es lo que me han pedido que explique. ¿Cómo nacen los ministerios de liderazgo en las iglesias cristianas? La primera sorpresa que nos llevamos los especialistas católicos cuando empezamos a estudiar el Nuevo Testamento es que en contra de lo que se había pensado y decía una mala tradición de la Iglesia, los ministerios, concretamente el de liderazgo y en la Iglesia, por tanto, más tarde el sacerdocio, no los instituyó directamente Jesús. Antes se pensaba que la noche del Jueves Santo Jesús había instituido el sacerdocio tal como lo tenemos nosotros. No fue así. El estudio de los textos muestra que no es así y por tanto Jesús no dijo cómo debían ser, cómo se debían estructurar las iglesias y cómo debería ser el liderazgo en la iglesia. Y como Jesús no lo dijo, por eso en las iglesias cristianas que encontramos en el Nuevo Testamento veremos que las estructuras fueron muy plurales, porque como Jesús no lo había dicho, es claro que cada iglesia intentó estructurarse de acuerdo con los signos de los tiempos, como
cada una de ellas creyó que era mejor hacerlo. Lo que sí dijo Jesús era el talante que debía tener una iglesia si se daba un ministerio de liderazgo. No debía ser poder, no debía ser machista y patriarcal, y no debía ser poder, sino servicio. Por tanto, el talante, la manera como se vayan estructurando las iglesias, si toman en serio lo que dijo Jesús, ha de ser una manera no sacral. Jesús no hizo una estructura sacral de la iglesia, no ha de ser patriarcal y no ha de ser de poder, sino de servicio. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Bueno, porque, segunda sorpresa que nos llevamos los especialistas, cuando Jesús vino a este mundo, propiamente no quiso fundar una iglesia, porque la iglesia ya existía, era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y Jesús, que quería mostrar que Dios es fiel a sus promesas y había prometido al pueblo de Israel a través de Jeremías y a través de Ezequiel que les enviaría el Espíritu para que pudieran reconstituir el pueblo de Dios, reunir a las tribus que estaban dispersas en Babilonia y ser capaces de escuchar la misión que Dios les había confiado y por tanto de cumplir la alianza que Dios les había hecho en el momento en que los liberó de Egipto. Como Jesús vino a mostrar que el Antiguo Testamento es válido y que Él venía a cumplir las promesas hechas por Dios, porque Dios es fiel en el Antiguo Testamento, escogió a un grupo de 12. Y este grupo de los 12, otra sorpresa que nos llevamos los especialistas, no es el comienzo del sacerdocio. El grupo de los 12 lo que quiere es un gesto simbólico profético. Jesús era un profeta que quiere simbolizar ese proyecto de Jesús, reunir las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la manera como puede simbolizar que viene a reunir el pueblo de Israel estaba simbolizado por las 12 tribus, las 12 tribus estaban simbolizadas por 12 patriarcas que eran judíos y varones. Si quería mostrar eso, tenía que escoger a 12 judíos y a 12 varones. Pero si eso fuera el comienzo del sacerdocio, pues con la misma razón que dicen algunos, pienso yo equivocadamente, que como Jesús no escogió ninguna mujer, la mujer no puede formar parte del sacerdocio porque no estuvo entre los 12, habría que decir que el Papa Francisco y yo tampoco podemos ser sacerdotes porque somos de origen pagano. También había paganos en Israel y Jesús no escogió a ningún pagano para formar parte. Por tanto, aparte de que no es el comienzo del sacerdocio, pero si lo fuera, con la misma seriedad con que queremos excluir a las mujeres, habría que excluir a los que son de origen pagano. Por tanto, este no puede ser. Decir que Jesús no quiso que la mujer fuera sacerdote, así es que Jesús a lo mejor no quiso que tampoco los varones fueran sacerdotes. El sacerdocio, como veremos, aparece en el siglo II, no aparece en el momento en que los discípulos recuperan la fe y ponen en marcha a la iglesia cristiana. El problema es que los líderes judíos no aceptaron a Jesús ni siquiera después de Pascua. Y eso que en Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12, había advertido Jesús en la parábola de los pérfidos viñadores, había advertido a los líderes judíos que si mataban al hijo, les quitaría la viña y la daría a un pueblo que diera fruto. Pero Jesús confió, por lo menos, si doy mi vida y Dios me resucita, ellos cambiarán, pero no cambiaron. En cambio, los discípulos, y discípulas, que sí les costó entender a Jesús durante su vida, sí que al ver cómo Dios resucitaba a Jesús, esa experiencia les impactó y les hizo caer en la cuenta que Jesús efectivamente era el Mesías y el profeta prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Y por eso, por ejemplo, Mateo, cuando escribe su Evangelio, dice que todo lo que hizo Jesús es para revelar que en él se cumplían las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y San Pablo,
En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 4, dice: la última relectura inspirada por Dios de un modo decisivo del Antiguo Testamento la hace Jesús, y por eso el Antiguo Testamento culmina en Jesús. Jesús es la meta a la que apunta el Antiguo Testamento, y también es el final del culto del Antiguo Testamento, porque con la cruz todo cambia de una manera definitiva. Y lo que ocurre es que como Jesús había dicho que volvería, y la experiencia pascual, que no es un resucitar como el de Lázaro, sino que es una nueva creación, la resurrección de Jesús es algo radicalmente nuevo que los judíos esperan para el fin de los tiempos. Como Jesús había prometido que volvería, cuando resucita, piensan los compañeros y compañeras de Jesús, los 12 y los demás: ahora estamos ya en el fin del mundo, va a volver Jesús. Y ellos, que eran creyentes judíos, dicen: ¿dónde va a volver Jesús? Probablemente habían huido a Galilea por miedo, pero cuando piensan que Jesús va a volver, ¿dónde dice el profeta Isaías, capítulo 60 o 62, que va a volver Jesús definitivamente para instaurar el reino? Jerusalén. Pues se volvieron a Jerusalén, superaron el miedo y volvieron a Jerusalén y empezaron a anunciar que Jesús era el Mesías prometido. Pero, y eso es interesante, Jerusalén es una ciudad bilingüe. Había judíos que eran de lengua aramea, como Jesús, que era un hombre de un pequeño pueblo de Galilea, pero había también judías, que eran de lengua griega, porque los imperios, como han sufrido ustedes aquí en Latinoamérica, siempre imponen las lenguas. Entonces Alejandro Magno impuso el griego. Y por tanto hubo judíos que eran de religión judía, pero que hablaban el griego, que se reunían en sus sinagogas, donde leían la traducción del Antiguo Testamento en griego. Pero estos que se convirtieron tuvieron dos cosas que fueron muy significativas. Primero, tuvieron un gran líder teológico, que fue Esteban, que fue un hombre que comprendió muy bien y profundamente a Jesús, como luego Pablo. Y en segundo lugar, como eran de una cultura universal, cayeron en la cuenta que en la religión judía había una serie de cosas que parecían unidas esencialmente a la fe y a la religión, pero eran consecuencias culturales. Y por tanto fueron capaces de cuestionar muchas de las cosas que daban identidad al pueblo judío, como la circuncisión y sobre todo las normas de pureza cultural que separaban a los judíos de los paganos, el sábado, el templo, y pusieron en cuestión estas cosas. Cambio los 12 al comienzo, por lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47, como creían que Jesús, con razón, era el Mesías prometido a los judíos, siguieron yendo al templo, no cayeron aún en la cuenta de la radicalidad que implicaba el hecho de que Jesús hubiera muerto en la cruz. Y por eso los helenistas fueron perseguidos por los judíos no cristianos, porque tuvieron la impresión que era demasiado novedoso. Si a algunos les parece novedoso que las mujeres puedan liderar en la iglesia, sean sacerdotes, mucho más novedoso fue que los paganos pudieran llegar a formar parte del pueblo de Israel y que no fuera necesario ser judío de religión para poder ser miembro del pueblo de Dios y por tanto para creer en Jesús y poderlo seguir bien. Por eso, como cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, versículos del 1 al 3, fueron perseguidos los helenistas, y en el capítulo 7 se cuenta que el primer mártir cristiano fue Esteban, por haber cuestionado el templo y haber cuestionado aquellas cosas que eran de la religión judía, pero que no formaban parte, pensaba él, esencialmente de su fe. En cambio, los apóstoles no fueron, los 12, no fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos no cuestionaban la identidad judía. Decían que Jesús era el Mesías, pero eso no molestaba. Decía, es una secta. Bueno, pero cuestionar la identidad judía y decir que se puede ser miembro del pueblo de Dios sin necesidad
de ser judío de religión, eso sí que inquietaba y por eso los persiguieron. Y esos que fueron perseguidos, y aquí empiezan a aparecer los liderazgos en la Iglesia. Si al comienzo en la Iglesia Madre de Jerusalén, los 12, por la relación que habían tenido con Jesús, tenían un papel de liderazgo, y entre ellos Pedro y también Santiago, el hermano de Jesús, cuando no pudieron compartir la Eucaristía, los que eran de lengua aramea y los que eran de lengua griega, porque los de lengua griega no guardaban las normas de pureza cultural y con ello contaminaban a los que eran fieles al judaísmo siendo cristianos y que querían ir al templo. Los apóstoles con mucha sensatez dijeron: no vamos a dividir la Iglesia, pero sí vamos a aceptar el pluralismo. Y les dijeron, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 6, les dijeron a los de lengua griega que se habían convertido a Jesús: escojan ustedes 7 líderes, 7 es un número simbólico, el 12 ya estaba ocupado por los 12 primeros discípulos de Jesús, y que ellos sean los que coordinen esta iglesia y no se han de dedicar a la Cáritas como intenta de una manera disimulada decir San Lucas para que no se inquieten los cristianos cuando lean los libros. Porque si ustedes siguen leyendo, verán que los 7 diáconos no se dedicaron a pedir pisto. A San Esteban no lo mataron porque pedía pisto, sino porque predicaba y decía que el templo ya no valía, ¿verdad? Y cuando otro diácono, capítulo 8 de los Hechos, versículos de 4 y siguientes, se encuentra al eunuco de la reina de Candaces, no le pidió pisto, sino que le explicó la Biblia, le ayudó a entender lo que decía el texto de Isaías y lo bautizó. Por tanto, está claro que de una manera disimulada lo que está diciendo San Lucas es que los apóstoles aceptan el pluralismo dentro de la Iglesia, no quieren que haya división, pero sí pluralismo, y que por tanto aceptan, no los nombran ellos, que escojan ellos mismos 7 diáconos, 7 líderes que les ayuden a ser fieles a Jesús. Y esto que empezaron los diáconos helenistas de Jerusalén, cuando se convirtió San Pablo, que fue una especie de Messi de la teología cristiana, ya que han dicho lo del Barça, pues haré honor a mi mala fama, ¿no? Cuando se convierte él, pues empieza a seguir esa línea abierta que dice que no es necesario ser judío de religión, porque eso es lo que le ha revelado Dios en Jesús cuando hace la experiencia de que Dios ha resucitado a Jesús, y por tanto empieza a crear comunidades de, diríamos, que no obligan a ser judíos de religión, y como él es un gran predicador y como el no obligar a ser judío de religión facilita que los temerosos de Dios se conviertan al cristianismo, tiene gran éxito. Y de repente ocurre que la Iglesia Madre de Jerusalén no tiene mucho éxito, son pocos, y en cambio las iglesias de origen pagano pues son muy numerosas, y la Iglesia Madre de Jerusalén tiene la impresión, cambiamos la imagen de la Iglesia, ya no somos nosotros el punto de referencia, hay demasiadas iglesias que no obligan a ser judíos, y como se inquietan, hacen lo que hay que hacer en estos casos, un diálogo, lo que se ha llamado el Concilio de Jerusalén. Si leen Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 10, verán como dice que Pablo, Bernabé, que debía ser el apóstol fundador de la iglesia de Antioquía, que es la gran iglesia, diríamos, de origen pagano, donde por primera vez se llamó cristianos a los que eran seguidores de Jesús, porque se vio que ya no eran de religión judía. Pues bien, van Pablo, Bernabé y Tito, que era de origen pagano, a Jerusalén, hacen un diálogo con las columnas de la Iglesia Madre de Jerusalén, que son Santiago, el hermano de Jesús, Pedro y Juan,
y allí dice que las columnas de la iglesia y la iglesia de Jerusalén les dio la mano en señal de comunión y por tanto aceptó que las iglesias cristianas mantuvieran la unidad, pero fueran plurales, que no fuera necesario ser judío de religión. Bien, así empezaron a originarse las estructuras en las iglesias cristianas. Pero ¿qué pasó? Que Pablo, como tenía la impresión que el fin del mundo ya se acercaba, lo que hace es estar poco tiempo. Solo en Corinto y en Éfeso estuvo 2 años. Él intenta ir cambiando los lugares para que así, antes de que venga el fin del mundo, que él piensa que está ya a las puertas, mucha gente haya oído la predicación de Jesús y se haya convertido. Y entonces él se marcha de las comunidades que ha fundado, porque siendo el fundador tiene una autoridad moral que no hace necesario que haya un liderazgo en la iglesia. Ya está Pablo. Pero cuando se va y las iglesias empiezan a crecer, ya no son solo pequeñas comunidades domésticas, sino que empiezan a ser grandes comunidades, las iglesias caen en la cuenta que si crecen necesitan un liderazgo, porque si no hay liderazgo es muy difícil que la iglesia mantenga la unidad. Lo interesante en las cartas de Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, o en la primera carta a los corintios, capítulo 16, versículos 15 al 16, lo interesante es ver que Pablo, que no ha nombrado a ningún sucesor suyo, cuando le comunican que hay gente en esas comunidades que han asumido el liderazgo, lo que hoy en la Iglesia Católica hace el sacerdote o el obispo, que hay unas personas que han asumido el liderazgo, Pablo dice, me parece bien, lo aprueba, no los nombra él, pero lo aprueba porque algunos se quejan, esto es una novedad, como es que ahora empieza a haber líderes cuando antes éramos una comunidad carismática y no hacía falta. Pablo dice, no, eso se lo ha inspirado el Espíritu Santo, por tanto no pretenden una cosa mala, sino que hacen un servicio a la iglesia, por tanto acepten que haya personas que hagan este servicio a la iglesia. El problema está en que cuando Jesús preparó a sus discípulos y cuando Él se presentó en este mundo, la imagen que dio de sí mismo no es la del sacerdote. Nadie en la vida de Jesús, verán, llama Jesús jamás sacerdote. ¿Por qué? No sé, nadie se le ocurrió llamar a Jesús sacerdote, porque la imagen del sacerdocio que había en el pueblo de Israel era sacral. Dios separa, como somos muy pecadores, Dios separa una tribu y de esa tribu separa una familia, la de Aarón, y el culto se hace en un lugar separado, el templo, y cuanto más santo, más separado está. Solo el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el día de la expiación, protegido por el velo del templo, puede entrar allí para hacer la expiación del pecado del pueblo. En cambio, Jesús era de una familia que no era sacerdotal y nunca, en el templo no le verán nunca hacer sacrificios. Si va al templo es para enseñar. Y la manera como él hace de puente entre Dios y los hombres no es separándose y poniéndose vestidos especiales, lo criticará Mateo en el capítulo 23, versículos del 1 al 12, sino lo que hace es hacer la unión entre Dios y los hombres pecadores por comunión, por contacto, por hacer cercano el Dios que es misericordioso y por tanto, como no da la imagen de sacerdote separado, cultual, sino la imagen del profeta que pasa por el mundo haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el mal, como dice el capítulo 10, versículo 38 de los Hechos de los Apóstoles, por eso a él nunca le llaman sacerdote. Y los discípulos de Jesús tampoco. No verán en el Nuevo Testamento a ningún apóstol, ni a Pedro, ni a Pablo, que sea nunca llamado sacerdote. Por tanto, cuando empieza a hacerse liderazgo en la iglesia, al inicio no los llaman sacerdote. Solo llaman sacerdote al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios sí que es el mediador entre Dios y el mundo, para que el mundo vea que otra manera de vivir es posible y necesaria. Por ejemplo, en el Apocalipsis,
capítulo 5, versículo 6, o en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se llama sacerdote o sacerdocio al pueblo de Dios, como en Éxodo 19, 6, al pueblo de Israel se le había dado ese título de sacerdote, de mediador entre Dios y el mundo. Solo la carta a los hebreos, más tarde, cuando reflexiona sobre cuál fue el papel de Jesús, cayó en la cuenta que Jesús había hecho de mediador entre Dios y los hombres. Y por eso es al único que le llama sacerdote a Jesús. Y dice de él que es el único y sumo sacerdote. Pero hay mucho interés en mostrar que el tipo de sacerdocio que hace Jesús puede ser o bien representar a Jesús y por tanto marcar la dignidad y la distancia del sacerdote del pueblo, o bien transparentar a Jesús y por tanto mostrar la cercanía de Dios y de Jesús, por tanto, y el pueblo. Y la carta a los hebreos claramente opta por ese Jesús misericordioso y digno de fe, que no aleja al Jesús del pueblo, sino todo lo contrario, lo pone dentro del pueblo, y por eso en ningún momento se les ocurre llamar sacerdotes. Pero las iglesias van siendo plurales, y como son plurales, depende del talante, de la cultura de esas iglesias, que el nombre que dan a los líderes, porque todo grupo necesita un liderazgo, es este. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? Pues que, por ejemplo, las iglesias de origen judío, a sus líderes, como se ve en los Hechos de los Apóstoles o en la primera carta de Pedro, les llama presbíteros, no los llama sacerdotes, presbíteros. Pero a finales del siglo I, cuando la iglesia entra en crisis, porque hay unos grupos que inquietan, sobre todo sus líderes son a veces mujeres, que inquietan a la iglesia y no saben cómo poner orden, deciden estructurar más la iglesia, y esto aparece en las cartas pastorales, donde encontramos por primera vez a episcopos, a obispos, a presbíteros y a diáconos. En cambio, en las cartas de Pablo nunca se margina a la mujer del liderazgo de la iglesia. Fíjense que en las cartas de Pablo, por ejemplo en la 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2, encontramos a una mujer, Febe, que Pablo la recomienda a la iglesia de Roma y dice que es diaconisa y que además es patrona de la iglesia. En el mundo romano, los cristianos, si se podían reunir, como no tenían iglesias, tenía que ser en casas más bien de personas que tuvieran una cierta riqueza. Y el mundo está estructurado en patrones y clientes, esclavos, etc. Parece que en el mundo cristiano de los comienzos, en las casas en que había un patrón o una patrona, la que presidía la Eucaristía era el patrón o la patrona cuando no había un apóstol. Y cuando hay un apóstol, el apóstol a veces tampoco quiere presidir, sino que deja que lo haga el que en la comunidad tiene el papel de liderazgo. Por tanto, si hay una mujer que es diaconisa y patrona, decir que un hombre tan cercano a Jesús como Pablo no comprendió que Jesús no quería que las mujeres hablaran en la iglesia y tuvieran liderazgo, no puede ser verdad. Pero además, en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 7, hay una mujer que es apóstol, Junia. Y San Pablo dice que es una gran apóstol. Y apóstol, recuerden 1 Corintios 12, 28, cuando Pablo dice cómo están, diríamos, estructuradas las iglesias. Arriba de todo está el apóstol, que es el fundador. Viene el profeta. En el penúltimo lugar está el que tiene el liderazgo de la iglesia. Pero el apóstol es el más importante. Si una mujer es apóstol, es evidente que no podemos decir que Jesús no quería que las mujeres tuvieran liderazgo. Y si en el siglo II se une al sacerdocio, entonces evidentemente no se puede separar el sacerdocio ni tampoco. Y además en este capítulo 16 menciona a 4 mujeres, María, Trifosa, Trifena y Pérside, que dice que son animadores, digamos, pastorales, no simplemente se dedican a la caridad en la iglesia. Por tanto,
¿Qué argumentos se han dado para excluir a la mujer del diaconado? Y lo mismo vale para el presbiterado. Citan a la primera de los Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35, en la que se dice que las mujeres no deben hablar en la iglesia. ¿Recuerdan ese texto? Ese texto no es de Pablo. La mayoría de especialistas están convencidos que es una interpelación, porque las que son sí antifeministas son las cartas pastorales. Pero las cartas auténticas de Pablo, que solo son 7, el único lugar donde pudiera decir una cosa que excluiría que la mujer pueda ser diácono o sacerdote sería ese texto. Pero parece interpolado y además contradice lo que nadie cuestiona, que es de Pablo en el capítulo 11, que dice que cuando la mujer profetice en la iglesia se ponga velo. Dice, bueno, el velo puede ser secundario, pero que profetiza es fundamental. Y profetizar sin hablar lo veo un poco difícil. Nosotros decíamos en la época de Franco, ¿por qué los dentistas extraían las muelas por la nariz? Porque nadie podía abrir la boca en la época de Franco. Bueno, pues es evidente que si profetizan es que pueden hablar en la iglesia y a Pablo le parece bien. Ninguno de los 12 fue sacerdote. Ninguna mujer estuvo en el grupo de los 12, que el grupo de los 12 no es el comienzo del sacerdocio. Por tanto, esto no es argumento para excluir a la mujer. María no fue sacerdote. María tuvo otras grandes cualidades y no tiene por qué hacerlo todo. Y es la madre de Jesús, más dignidad que esa no hay. Y dice, una mujer no puede representar a Jesús porque Jesús era varón. Pero aquí la Iglesia Católica se ha hecho un gol en propia puerta, porque deja que las mujeres puedan bautizar. Y cuando bautizan representan a Cristo, por tanto no es verdad que una mujer no pueda representar a Cristo. Y para colmo, lo que dice San Pablo en Gálatas 3:27 es que todos, hombres y mujeres, han revestido a Cristo y que somos una nueva creación. Por tanto, la diferencia entre hombre y mujer, como dice Gálatas 3:28, es absolutamente secundaria en relación con el liderazgo de la Iglesia y en representar o no a Cristo. Cristo fue varón porque tenía que ser varón y mujer, y en aquella época una mujer no hubiera podido hacer lo que hacía Jesús. Pero lo fundamental no es que sea varón o mujer, sino que es alguien que se ha abierto a Dios, y por tanto está claro que desde el Nuevo Testamento no hay argumentos serios para excluir a la mujer del diaconado y del sacerdocio, porque todo ser humano, sea hombre o mujer, Génesis 1:27 es imagen de Dios. Y Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que cuando el Espíritu Santo vino en forma de lenguas de fuego a la iglesia, cuando San Pedro en el discurso del capítulo 2 explica eso, dice, se ha cumplido la promesa del profeta Joel para el fin de los tiempos, que en el fin de los tiempos todos, hombres y mujeres, serán profetas. Y por tanto, cualquier cristiano que ha recibido el Espíritu Santo es profeta, y en cuanto profeta, por tanto, no tiene por qué ser excluido. Y supuesto que encontramos una mujer que es diácono, es obvio que desde el Nuevo Testamento no hay ninguna razón seria que permita decir que Jesús no quería que las mujeres fueran sacerdotes, si se acepta que el sacerdocio por evolución ahora es lo que configura el liderazgo de la Iglesia Católica. Lo importante es cómo tú lideras la Iglesia, no si lo haces siendo sacerdote, siendo varón o siendo mujer. Por tanto, ¿por qué las mujeres fueron excluidas? Eso aparece en el siglo II. La Iglesia tomó como punto de referencia al Imperio Romano, que era un imperio evidentemente patriarcal, machista, y paulatinamente fue excluyendo a las mujeres del liderazgo de la Iglesia. Y por tanto, y con eso acabo, ¿por qué las mujeres han sido excluidas? Por prejuicios sociológicos, no por ninguna razón teológica seria. Y por eso durante mucho tiempo hubo mujeres que sí que fueron sacerdotes en la Iglesia Católica. En muchos textos, no voy a hablar de ello, aparece ese testimonio, como aún hay iglesias
la Siria, por ejemplo, en la que las mujeres tienen liderazgo y son sacerdotes, cuando ya el liderazgo en la Iglesia Católica se ha unido al sacerdocio. Por tanto, ¿por qué el Papa dice que estudiemos y solo habla de los diáconos? Porque como es una novedad y eso costará, pues para que nos vayamos habituando a cambiar la mentalidad también en la Iglesia Católica, como ya la han cambiado en otras iglesias, echemos por el diaconado y luego caeremos en la cuenta de que sí pueden ser diaconisas, mucho más también después pueden ser sacerdotes. Gracias. Muy bien. Agradecemos mucho a Javier y seguimos pidiendo Blanca Irma por su palabra, su testimonio, como ella, como mujer luterana, vive su ministerio en su iglesia. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos dan. Pero realmente quiero decirles, no sé qué más puedo decir después de esta maravillosa ponencia del doctor Xavier Alegre, quien nos ha hecho un amplio recorrido bíblico, teológico e histórico. Y a mí me parece estupendo realmente. Quiero entonces compartir con ustedes, me han pedido que comparta a partir prácticamente de mi experiencia como pastora en la iglesia luterana. Entonces yo voy a partir de, me voy a bajar un poco. Como iglesia luterana salvadoreña, el ministerio pastoral de la mujer inicia ahí por el 1986. Pero yo quiero basarme en, al igual que Lutero lo hizo en la Biblia, quiero que veamos unos capítulos que no me voy a detener a reflexionarlos, solamente nos vamos a quedar ahí. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vemos ahí de que fuimos hechos, por un lado, a imagen y semejanza de Dios, y por el otro lado, varón y hembra, es decir, hombre y mujer en igualdad de condiciones. Y otra fundamentación bíblica, pero esto ya está basado en los hechos, y yo quise, porque de repente dicen, no, es que la Biblia de los luteranos es otra. Entonces, hice ahí un paralelo de la Biblia de Jerusalén con la Biblia Reina Valera en este texto, y dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso dice en Hechos 2:18, en la versión Reina Valera. Y la versión de Jerusalén dice, y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esto, ahí vemos cómo ahí está explícito, ni siquiera lo podemos decir, bueno, pero es que allí estamos incluidas. No, ahí hay un texto donde dice mis siervos y mis siervas. Hay una explicitación de que ambos pueden profetizar. Seguimos a la otra. Otra cita, y esta es ya de Mateo también, y tenemos los dos textos, Reina Valera y Jerusalén, y es la gran comisión. ¿A quién o a quiénes les dio esa gran comisión? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice Mateo 28, 19. Y abajo dice, en la Reina Valera, y abajo dice, ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, en donde no excluye a nadie. No dice vaya un grupito o vayan a determinado grupo de personas, a determinados pueblos, a determinadas ciudades. Dice vayan todos los que puedan, todos los que quieran, todos los que se consideran hijos
míos, vayan, los que creen en mí, los que asumen mi evangelio, esos son los que están enviados. Y por el otro lado, tenemos ahí una fundamentación teológica, donde nosotros asumimos el sacerdocio universal de creyentes, en donde todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos y todas somos hijos e hijas de Dios, porque todas fuimos bautizadas, y en el bautizo, bautizadas y bautizados, y en ese bautizo, Dios nos acoge, Dios nos adopta como sus hijos y sus hijas. Todos somos adoptados y adoptadas por Dios mediante el bautismo. Y por el bautismo todos somos pueblo santo, pueblo redimido, pueblo escogido. En el Evangelio de Jesucristo, todos y todas estamos incluidos. El Evangelio no es excluyente, y de eso el padre Xavier Alegre fue amplio en explicarnos cómo el Evangelio es incluyente. Y en el Evangelio no hay servidores de primera y segunda categoría. Eso es muy importante. No es que las mujeres se quedan ahí solamente a barrer, solamente a hacer las actividades propias que los hombres no hacen, porque ellos están muy ocupados en el altar. Todo el trabajo que hacemos en la obra de Dios es importante, y para Dios todo tiene el mismo valor. Seguimos. En este sentido, Martín Lutero dijo, siempre en el deseo de no excluir a las mujeres por el trabajo que hacían, decía él que tan importante es para Dios el trabajo del sacerdote en el altar, al momento que está oficiando una misa, al momento que está consagrando la Eucaristía, como también lo es el trabajo de la mujer cuando cambia el pañal de su hijo. Eso es una manera de cómo todo el trabajo que hacemos en el nombre de Dios y para la obra de Dios es bueno. Y no hay ningún motivo por qué decir que un trabajo es mejor para el otro o descalificar algunas tareas. Seguimos. En este sentido, quiero decirles algo de historia, y es que la Iglesia luterana no nació así como estamos ahora. Todo ha llevado una lucha, y lucha dura. Cuando surge con como una misión del Sínodo de Missouri, y Missouri es muy conservador, y él no asume que se trabaje por la pobreza, y tampoco estaba de acuerdo en ese momento con la teología de la liberación. Entonces acá, en el trabajo que hacíamos en la iglesia, también se trabajó por los derechos del pobre, la defensa de la pobreza, del pobre. También, asumimos también todo el planteamiento teológico de la liberación de la mujer, de la teología de la liberación. Pero aquí nos quedó eso. ¿Qué pasa con la teología de la liberación que no logra liberar a la mujer? Y entonces ahí en la iglesia trabajamos la teología de la vida, y en la teología de la vida, bajo ese planteamiento, se logró la ordenación de la mujer. Eso lo pagamos caro también, porque eso surgió como consecuencia la ruptura con el Sínodo de Missouri. Pero a la larga, esto que al inicio fue un dolor, fue una ruptura, después fue muy bueno, porque a partir de esa ruptura entonces se solicitó el apoyo de la Federación Luterana Mundial, donde ahí muchas iglesias ya ordenaban mujeres.
Y entonces, yo quiero, bueno, a todo esto quiero ya un poco entrar con las fotografías porque el tiempo ya se me terminó. Ahí vemos cómo después de, como les digo, de mucho trabajo, en 1986 fueron ordenadas las primeras mujeres, fueron 2, primero como diáconas y posteriormente como presbíteras. Yo fui la primera mujer ordenada con la formación teológica, porque a nosotros primero tenemos que pasar por la universidad, sacar la teología, después hacer una práctica y hasta después de varias pruebas, varios exámenes, hasta entonces nos autorizan para ser ordenadas. Entonces vemos ahí ya en nuestra práctica, tenemos ahí diferentes fotografías que yo les quiero mostrar. Quiero decirles de que también tenemos dificultades, tenemos algunos rechazo o marginación, todo eso lo sufrimos muchas veces de nuestros propios compañeros, colegas, pastores, muchas veces también en las comunidades por parte de los hombres, pero no solo de los hombres, también de las mujeres. Hemos tenido experiencias donde van a tomar la comunión y de repente se han fijado de que es una mujer la que está distribuyendo, entonces ya se van saliendo y ya salen. Entonces, y bueno, eso es producto también de la misma cultura machista en la cual nos hemos formado, porque nosotros como mujeres también somos producto de esa, y de repente la reproducimos también. Entonces, tenemos que trabajar esa parte. Seguimos. Bueno, eso es parte, ahora ya hay más, esa fotografía es de unos 2 años, entonces ya somos varias pastoras que estamos ahí trabajando, luchando con el pastorado de la mujer. Es una experiencia que tenemos con el bautismo, o sea, nosotros estamos autorizadas, tenemos el oficio de las llaves, entonces estamos autorizadas para hacer todo. ¿Seguimos? Ahí está la distribución de la Santa Cena. Seguimos. Ahí está una celebración del matrimonio. Y básicamente voy a tener que quedarme ahí, hay mucho que podemos compartir, pero eso lo podemos hacer en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Yo me estoy, disculpas por esta prisa, pero no se dejan presionar demasiado de nosotros. Además, la riqueza de la experiencia puede entrar después en el diálogo por sus preguntas. Pedimos ahora a Ruth Eunice, que ella como pastora de la Iglesia Bautista da su perspectiva, por favor. Buenos días, es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Gracias a Dios que se pudo cambiar el día de esta actividad, entonces puedo compartir con ustedes. Agradezco a la hermana Marta la invitación y a la consideración de mi gran amiga y hermana, ¿verdad? Suyata, que estuvo conspirando y colocó mi nombre, ¿verdad?, para venir y compartir con ustedes. Yo no sé si yo voy a ser capaz, como mi compañera pastora luterana, de hablar poco, porque soy mujer y pastora en un púlpito, entonces Dios me guarde, ¿verdad? Ahí hay una fotografía, yo le voy a pedir que la vaya pasando solo para que ustedes vean que soy una persona de carne y hueso, o sea, como y duermo, ¿verdad? Ahí van a pasar una fotografía de un poco reciente, pero yo dejé mi hogar cuando tenía 20 años para ir al seminario, a nuestro seminario bautista en Santa Ana. Por supuesto que no fue fácil, mi camino no ha sido fácil. Ahora, después de 30 años de ministerio pastoral, he ganado un espacio en mi denominación, pero no fue así desde el inicio. Ha sido luchado, ganado, solo que yo siempre he sido una persona, creo que aquí hay 3 personas que me conocen un poco y saben que no soy pleitista, no me gusta pelear, pero cuando digo este macho es mi mula, yo ahí voy y nadie me baja. O sea, no peleo, pero yo allá voy y allá voy.
Entonces, los primeros que se opusieron a que yo fuera al seminario, porque estoy hablando de 1985, era mi papá, mi familia. Y me dijo mi papá, no, usted no puede hacer eso. Y entonces yo hice todos los trámites para ir al seminario clandestinamente. Y el día que la iglesia iba a decidir en sesión de negocios, sí nos apoyaban porque éramos 4 compañeros y yo era la única mujer. Y comenzaron a dar los nombres, ¿verdad? Los jóvenes de nuestra iglesia, primera iglesia bautista de San Salvador, han sentido el llamado del Señor y quieren irse al seminario y ellos son, y comienzan a dar los nombres, ¿verdad? Y gracias a Dios el mío era el último. Y casualmente mi papi y yo estábamos, él en un lado del santuario y yo en el otro, pero en la misma línea. Entonces cuando él escuchó mi nombre, me volvió a ver y yo solo le hice así para atrás. Bueno, porque la otra semana me iba para el seminario. Si la iglesia decía que nos iba a apoyar porque había que pagar, ¿verdad? Y ver cómo nos manteníamos. Y entonces, bueno, me fui para el seminario. Y tiempo después, mi papá, que es un hombre de Dios muy lindo, ahora tiene 94 años, me confesó la razón por la que él no quería que yo me metiera en ese negocio del pastorado. Y me dijo, mira hija, yo siempre he sido un hombre que he escuchado la voz de Dios, pero es que yo siempre he estado de cerca de los pastores y como que la gente no entiende el trabajo de los pastores, porque como los pastores no producimos zapatos, ropa, comida, sino que cosas que a saber dónde andan, ¿ve? Así como etéreas. Entonces me dice, la gente no entiende a los pastores, y entonces pues, llega a decir, estos son haraganes, estos solo durmiendo viven. Imagínate si eso le pasa a los pastores. Yo siempre pensé, hija, que vos siendo mujer te iba a ir peor. Entonces por eso me opuse, no porque no quisiera, solo quería evitarte el dolor, los dolores que por cierto viví. Porque estando en el seminario, la iglesia de Izalco hizo un pedido al seminario, miren, no tenemos pastor, necesitamos un pastor, aunque sea un seminarista, mándenos. Y entonces el director del seminario dijo, miren hermanos, lo siento, no tenemos. Lo único que tenemos es una mujer. Y entonces, bueno, dijeron los hermanos, ni modo, ¿verdad? El que no tiene mamá con su abuela se conforma. Y entonces me aceptaron, 1986, y recuerdo, ¿verdad? Gracias a Dios, yo nunca me he pintado mucho. Siempre me he dejado crecer el cabello, ¿verdad? Y casi siempre ando, ¿verdad? Vestida así, con faldas y vestidos. Entonces, pero recuerdo cuando llegué a esa iglesia la primera vez, yo con mi mochilita, ¿verdad? Y habían 2 diáconos de la iglesia en el umbral de la puerta del santuario, y yo sentí que me escanearon con la vista. O sea, me hizo una radiografía, ¿verdad? Por supuesto, bendito el Señor, después de un año de estar con ellos, tuve que dejarlos, porque ya me estaba graduando y iba a volver a mi iglesia madre aquí en San Salvador, y los hermanos lloraron, porque no querían que me viniera. O sea, hemos tenido que, detrás del arado, ganarnos ese espacio, que no ha sido fácil. También estuve allá por el 88 en Guatajiagua, en una zona complicada, ¿verdad? En aquellos años, pastoreando un tiempo, y no ha sido fácil, y especialmente porque la gente, como estaba en el ambiente bautista, aquí nos batimos con la Biblia, ¿verdad? Entonces lo primero que los hermanos y hermanas Ruth, ¿y cómo es ese rollo? Pues, ¿cómo es ese negocio? Si Jesús fue hombre, ¿cómo a ustedes le ocurre? Y yo siempre soy calmadita, ¿verdad? Pero como cuando me suben el macho que yo digo, ahí voy. Entonces yo le dije, mire, bendito Dios que Jesús fue hombre. O sea, Jesús fue hombre porque Dios es inteligente, más que todos nosotros juntos. ¿Cómo es eso, hermana Ruth? Le dije, mire, ¿cuántos años lo dejaron vivir a Jesús cuando Él dijo, esta boca es mía? Allá en su tierra, y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha mandado a hacer esto y aquello. ¿Cuánto tiempo duró en esa tierra? 3 años, 3 años y medio. Imagínense si a Dios se le ocurre hacer a Jesús una Jesusa. No, hombre, si ni abre la boca ya lo hubieran matado.
Entonces, gracias a Dios que fue hombre. O sea, en ese tiempo, bendito Dios, y la inteligencia de él que hizo que su encarnación fuera a través de un hombre que no duró mucho. Si hubiera sido mujer, es que le vuela la cabeza antes que terminara a decir, porque me ha enviado a estar con los pobres y a luchar por esto y aquello. Pero los hermanos siempre, ¿verdad? Con la Biblia ahí, no, hermana Ruth, pero los discípulos fueron 12. ¿Y cuál es el problema? Les digo, sí. 12, ya el padre lo explicaba, a él no le gusta que le diga padre, pero no sé, ¿verdad? Es una costumbre, ¿verdad? Pero el hermano Javier, ¿verdad? Que eso es simbólico. O sea, el pueblo cristiano iba imitando, como eran judíos, la cosmovisión judía. Entonces, 12 tribus, 12 discípulos. Pero el problema de nosotros es que tenemos más la figura de la pintura de Da Vinci que la del texto bíblico. Porque en un momento, por ejemplo, cuando Jesús celebra su última Pascua, y dice ahí el texto que quienes estaban cerca de la cruz, ¿quiénes? Pedro, Juan, Mateo, ¿quiénes? Las mujeres, que dice que le habían seguido a él desde Galilea, que habían andado con él para arriba y para abajo, recibiendo a saber que pedradas también, a saber que chambres no les levantaban, y esos hombres y esas mujeres que andan ahí, y se encierran en unos lugares y se van a unos montes a saber qué hacen. Pero ahí andaban las mujeres, y yo no me imagino, no me imagino a Jesús cuando celebró la última Pascua, que él dijera, bueno, mamá, María Magdalena, fulana, Salomé, yo les agradezco a toda la compañía de ustedes, pero ese es el momento de nosotros los hombres. Así que ustedes ahí me esperan allá afuera, porque voy a celebrar la Pascua con mis 12 discípulos, y jamás. Primero porque la Pascua era una celebración tribal y no se podía celebrar si no estaba ahí la mamá, el papá y los nietos y los hijos y los entenados. Dice en la tradición judía que si una familia era pequeñita, se juntaba con otra pequeñita para hacer tribus, una tribu grande. Entonces yo no me imagino. O sea, Da Vinci, yo creo que ahí hay que darle un coscorrón. Cuando lo encontremos, si lo encontramos en el cielo, no sé dónde, le damos un coscorrón, porque le ha hecho tanto daño a la iglesia esa figura de la cena, de la última Pascua de Jesús y los 12. Gracias a Dios, ¿verdad? Que hay gente aquí, ¿verdad? En Chalate que está haciendo la Pascua con rostro de mujer, ¿verdad? Pero yo digo que hay que meter los hombres también, porque, ¿verdad? Pobrecitos, o sea, tampoco vamos a sacarlos, ¿sí? Y entonces, bueno, pero los hermanos en mi tradición, miren, le ha tocado ir con Biblia en mano, porque es lo único que tenemos, los bautistas, ¿verdad? Pero mire, hermana Ruth me dice, la Biblia dice que la mujer se va a salvar es entrando, teniendo hijos, pariendo hijos. Y entonces yo, hace 21 años me gané el reino, ¿verdad? Porque tuve por lo menos un retoño y hermoso. Y entonces ya estaba, o sea, no, hermana Ruth, pero mire, que yo le digo, un momento, vamos a agarrarla al suave. ¿Quién salva? Jesús. Ajá, y si Jesús salva, ¿y cómo es que ese texto dice que las mujeres nos vamos a salvar teniendo hijos? O sea, que los hombres se salvan creyendo en Jesús y nosotros nos salvamos teniendo hijos. ¿Cómo es ese negocio? No. ¿Qué texto va a ser iluminado por cuál texto? O sea, ese texto que dice que las mujeres nos vamos a salvar teniendo hijos, tiene que ser iluminado por la salvación que tenemos en Jesucristo. Va pues, hermana Ruth, pero mire, y 1 Corintios 14, 34, 35, que dice que las mujeres se callen en la congregación porque no les está permitido hablar, sino que tienen que cerrar, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta, pregúntenle a sus maridos en la casa, porque es indecoroso. Se ve feo una mujer hablando en público. El hermano Javier dice, ¿verdad?, que es un texto que no es de Pablo y todo, pero como nosotros los bautistas, si está ahí, tenemos que darle explicación. Pues
O sea, nosotros no podemos, o sea, decir, fíjese que eso no es de Pablo, eso se lo metieron por tiempo después. ¿Cómo están los hermanos? Hermanos, explíqueme ese negocio. Porque si no tiene explicación, se me va bajando del púlpito porque no es su lugar. Entonces, sí, ¿verdad? Es que ustedes son muy literalistas. Les digo, no, hermana, es que la Biblia lo dice, porque nosotros los bautistas somos así. Si la Biblia lo dice, palabra de Dios. Entonces yo le digo, va, antes de ver cómo hacemos con 1 Corintios, le digo, vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis 14, que tiene una maravillosa escena del Cordero allá, ¿verdad? A la diestra del Padre, y dice que habían 144,000 ahí que cantaban un cántico nuevo y le adoraban, y dice que esos 144,000, dice el versículo 4, creo yo, 3 o 4, dice, son vírgenes que no se han contaminado con mujer. Ajá, le digo yo, levántenle la mano aquí, los vírgenes. O sea, si tiene hijos, ya la regó. O sea, no va a estar allá, no va a estar. Las mujeres sí vamos a estar allá. Amén. Los hombres, si no son vírgenes, no van a estar allá. Lo siento. Y como a Dios no se le puede engañar, aunque usted no tenga hijos, pero si ya, ¿verdad? O sea, porque a él no, ¿verdad? A mí me puede engañar, ¿verdad? Pero a él no. Entonces, si aunque no tenga hijos, pero si ya no es virgen, no, hermana Ruth, es que eso hay que interpretarlo. O sea, eso no es así tan literal. Entonces vayámonos con ese pensamiento a 1 Corintios 14. O sea, no es literal, interpretémoslo. Y en 1 Corintios, a mí me fascina, porque yo así cuando digo, este macho es mi mula, o sea, ahí voy, de sin pelear, ¿verdad? Buscando. Y 1 Corintios 14 es fascinante. Entonces, en el contexto que está ese de Pablo de callar a las mujeres, primero es en el ambiente cúltico y está en el marco de que él ya ha callado a otros. Ha callado a los profetas y ha callado a los que hablan en lenguas. A los que hablan en lenguas le dice, mire, si usted habla en lenguas, o sea, en lenguas que nadie entiende, y si no tiene nadie que le interprete, o usted no puede interpretar, dice la palabra del Señor, cállese, siéntese, aunque sea hombre. Pero si no tiene quien le interprete, se me calla y se me sienta. Y a los profetas, que eran los predicadores, dicen, mire, si no me hagan relajo aquí. O sea, uno y vamos haciéndolo en orden. Pero si ya se levanta otro profeta a predicar, se calla el primero y se sienta. Porque para Pablo todo tenía que hacerse decentemente y en orden, porque el objetivo era la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ese texto de callar a las mujeres se hace en el marco que ya se pueden imaginar ustedes un culto con 5 predicadores. Imaginen en este momento la hermana Suyapa se inspira y se levanta y se pone a predicar. Y yo aquí haciendo el intento de predicar. Y la hermana Marta es ungida por el Espíritu y se levanta a predicar. Y allá no sé quién se levanta. Y el padre dijo, yo ya hablé, pero voy a hablar más. O sea, todos nosotros predicando. Y de repente la hermana Virginia, ¿verdad? Otra compañera pastora bautista, se inspira y comienza arriba, y hablar en lengua, ¿verdad? Y otro se inspira. ¿Qué sería eso? Un relajo, pues. ¿Sí? Y otras hermanas, hermana Ruth, permítame, y tal texto que no sé qué. ¿Y qué diría Pablo? Se me callan todos. Porque están haciendo mucho relajo. Entonces, así es que hay que interpretar ese callar a las mujeres. Es porque había mujeres que estaban haciendo, o sea, se les pasaba la mano. Y entonces, pues sí, hermana Ruth, pero pues síganos pues, o sea, síganos interpretando. Y yo le digo, claro que vamos a seguir interpretando. ¿A quiénes cayó Pablo? En 1 Corintios 14, a las mujeres, hermana Ruth. Momento. No fue a todas. Dice que, y si tienen algo que preguntar,
pregúntenselo a sus maridos en su casa. Entonces, ¿a quién cayó? A las mujeres casadas. A las solteras, ¿qué les dijo Pablo? Denle con todo. Y a las viudas, no van a ir después del culto a las viudas al cementerio, vaya a excavar y a preguntarle al difunto, mira, voy, ¿qué quiso decir el padre Xavierda? ¿Qué le va a decir el difunto? Nada, porque ya nada. O sea, las solteras podían, las viudas podían, y dice en el capítulo 7 que había en la comunidad de Corinto mujeres casadas con neófitos, mujeres casadas con hombres que no iban a la iglesia. Y entonces, imagínense, una mujer llega a la casa, mira, vos explícame lo que dijo el padre. ¿Qué le iba a decir el hombre? Yo ni estuve ahí. Y si era nuevecito, ¿qué le iba a decir? Que no entendiste vos, mucho menos yo, mujer. Entonces es a un grupo específico de mujeres que en ese momento Pablo está callando. Y son las esposas de los judíos que eran líderes. Y miren, aquí entre nosotros. Eso quizás no lo viven ustedes, pero nosotros sí, ¿verdad? Hay mujeres en las iglesias evangélicas que solo porque son la esposa del pastor, ya creen que pueden. Y quieren mandar y no, momento también, ¿verdad? O creen que eso porque tienen, ya pueden mandar, y Pablo dice, amén. Y entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia. Ha sido luchar tranquilamente allá, sin pelear, haciendo hablar al texto, porque por ahí está, hay que hacer hablar al texto, no hay que ponerle palabras al texto, sino dejar que el texto hable. Y otra de las cosas que a nosotros nos ha beneficiado a las mujeres bautistas, ¿verdad?, es nuestra tradición, porque a diferencia, nosotros los bautistas somos medio raros, o sea, como que venimos de otro planeta en esto de las iglesias que nacieron de la Reforma Protestante. Nosotros somos como especiales, que venimos de los anabautistas por ahí, ¿verdad? Tenemos unos principios maravillosos, y yo, ¿verdad?, que no me gusta pelear mucho, pero en este macho mi mula, yo me agarro en los principios bautistas, y uno de los principios bautistas dice que el sacerdocio universal de todo creyente. Entonces yo digo, ajá, dígame pues. Y dice, ¿verdad?, que entre los bautistas otro principio es la libertad de conciencia, el libre albedrío. Y entonces yo agarro eso y digo, aquí vamos, adelante. Voy a terminar porque hay mucha cosa que compartir, ¿verdad?, de los textos bíblicos y de la experiencia, pero no es fácil, no va a ser fácil para la Iglesia Católica. Va a haber mucha cosa que va a correr, pero yo sé que un día las cosas van a cambiar. Es que no hay sustento bíblico, con todo el respeto, ¿verdad? Desde una tradición bautista a la tradición católica, no hay ninguna fundamentación bíblica que pueda detener el ministerio pastoral, diaconal, como ustedes le quieran llamar, de las mujeres. Porque fuimos así desde los orígenes. Y termino con esta referencia que es más católica, ¿verdad? Porque nosotros solo la Biblia, ustedes tienen la tradición. Y hay documentos del siglo III, IV, de un famoso evangelio de María Magdalena, que lastimosamente se lo comieron las cucas, o sea, no sé, ya les han hablado de ese documento que descubrieron hace algunos años, ¿verdad? Pero no hay nada, lo único que está es el diálogo entre los discípulos, ¿verdad? Cuando María Magdalena se pone, gente, el Señor me dijo a mí, Jesús me explicó esto y me dijo, cuando yo me vaya, ahí les decía esto y esto y esto, y entonces el hermano Pedro estaba que le revolvían las entrañas. O sea, y entonces le dice, ¿y cómo va a ser posible que mi Jesús, si él tenía algo que decirnos, nos lo iba a mandar a decir en boca de una mujer? Así. Y entonces, bendito Dios que siempre hay hombres lúcidos, ¿va? ¿Sí? Se levanta otro discípulo y le dice, Pedro, vos siempre andás con la cólera aquí y aquí. Si Dios la escogió a ella, ¿quién eres tú
para callar. Un documento de la Iglesia cristiana de los primeros siglos, que ha sido ocultada, no sé, ¿verdad? Pero donde María Magdalena jugó un rol decisivo en una corriente de la Iglesia cristiana que creo que es la que nosotras las rebeldes por ahí, ¿verdad?, vamos bebiendo, o sea, porque María Magdalena es presentada, ¿verdad?, como una mujer de no buena reputación, que por cierto es todo mentira. O sea, la hermana María Magdalena no era lo que dicen. La Biblia lo único que dice de ella es que Jesús le sacó 7 demonios. O sea, que lo que está diciendo es que ella estaba bien enferma, pero no dice que ella era de la vida, no sé qué. Esos son inventos. Entonces, orgullosamente, ¿verdad?, siguiendo la tradición también de María Magdalena, ¿verdad?, robando ahí, porque María Magdalena dice que otro discípulo en ese documento, que se comieron las cucas y que solo tenemos esas partecitas, dice que los otros discípulos ese día, dice, después inspirados por la palabra de María Magdalena, fueron a predicar el Evangelio según María Magdalena se los había contado. Gracias, y si después hay preguntas, podemos... Muchísimas gracias, Ruth. Yo siento que esta pluralidad en los inicios de las iglesias cristianas que hablaba Javier, sentimos aquí un poco en las diferentes experiencias de diferentes iglesias, y eso es una gran riqueza. Terminamos con el testimonio de la mujer católica. Imagínate si tengo sobre mis hombros todo el catolicismo, algo pesadito. Pero como dice, me gustó Ruth, dice, no se preocupen, que viene un momento en que las cosas van derechas. Y eso es muy bello. Solo una pequeña palabrita autobiográfica. Creo que somos muchas por las cuales no fue fácil al comienzo. Ahí mi padre, yo me fui de Italia y fui luego a Francia. Y Vicenza, mi ciudad en Italia, es una de las sacristías de Italia. Quiere decir, ahí 80, 90 institutos religiosos. Y digo, papá, voy para Francia. Me mira y dice, como si faltaran aquí monjas. Pero dice, si sientes que es tu camino, ve. Y fue como un poco una bendición. Y aquí, en todo, son un poco más de 10 años que estoy en el país, y aquí nos venimos, una hermana salvadoreña, la primera hermana salvadoreña encontró a Monseñor en enero del 80, y él pidió que viniéramos, y teníamos una reunión en abril internacional en que se iba a decidir la fundación aquí en El Salvador. Ella dijo, Monseñor, pensamos de venir en mayo. El Monseñor dijo, se recostó, se apoyó, cerró los ojos y dijo, en mayo. Pidan si pueden venir en marzo. Y ella sintió algo, ¿no? Y dijo, ¿por qué, Monseñor? Bueno, porque después de marzo no sé, pero ustedes vean cuando puedan. Y él dijo, yo no le puedo asegurar nada, únicamente riesgo por el Evangelio, para mi pueblo. Entonces venimos y participamos, como muchas otras congregaciones religiosas, a esta pastoral del campo, ¿no? Cuando mandaba Chávez y González antes de Monseñor Romero y después Monseñor Romero, y Riviera mandaba como hermanas en el campo para ayudar, para crear comunidad, para apoyar, para acompañar. Y bueno, y comenzó entonces la aventura. Como mi testimonio, mis minutos, estarán, soy religiosa, vivo en comunidad y nos compartimos los lugares de vida y las opciones. Entonces, Carlos de Foucault es nuestro inspirador y este hombre nos dejó un poquito esta espiritualidad profunda con estas 4 palabras
que nos llenan y que nos comprometen y que no nos clavan a la pared a veces. La primera es encarnación. Él decía, sí, encarnarnos, la frase que más ha sacudido mi vida, decía él, es la de Mateo 25. Lo que hagan a estos pequeños es a mí que lo hacen. Y cuando pensamos, él decía que él mismo dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, de qué manera somos llevados a buscar a Jesús en esos pequeños. Y él decía siempre, ¿a dónde vamos a ir? No donde nos parezca mejor o donde nos va mejor, sino a donde hay más necesidad, a donde sentimos que podemos de alguna manera caminar como hermanas, junto con la gente. El Nazaret, para toda la familia Foucauldiana, para nosotros Nazaret es lo cotidiano. No es superstar Jesús, es un hombre que tenía siempre polvo, por eso le lavaban los pies, tenía siempre polvo a los pies por los kilómetros que hacía en los caminos a encontrar una humanidad, bueno, que sabía lo que quería decir sufrir, y a encontrarla y a levantarla y a darle dignidad, ¿no? Entonces Nazaret es vivir una vida cotidiana, sencilla, en medio de la gente. La amistad es lo que hacemos, nos parece y lo sentimos como fuerte, esta relación, el lugar central de la relación. Y en alguna manera me queda como dentro un deseo que la iglesia sea también más fraterna, que nuestras comunidades también sean más fraternas. Y de la amistad, el anuncio no viene ni de arriba ni de afuera, sino del compromiso de todos los días, del compartir el Nazaret, el cotidiano de todos los días. Nace cuando la gente nos lo pide, nace el anuncio, nace el caminar juntos y intentar de encontrar este rostro de este Jesús que se ha hecho hermano, que se ha hecho pequeño. Y en 1909 es bello porque Carlo de Foucault, en 1909, dice, es cierto que al lado de los sacerdotes hacen falta unos Priscilas y Aquilas que ven los que el sacerdote no ve, que están ahí donde el sacerdote no va. Quiere decir, este deseo que los creyentes sean de pie y que sean ellos y ellas, que tienen una palabra, una reflexión sobre por dónde va, qué rumbo toma la comunidad. Los lugares para vivir nuestra diaconía hoy son, algunos de los lugares que sin duda los han encontrado a ustedes también. Este lugar que Francisco nos dice, lugar teológico. Porque nos decía Monseñor, por estar en el mundo, gracias Álvaro porque me ha servido, por estar en el mundo y ser para el mundo, solidaria con la historia del mundo, la Iglesia descubre el lado oscuro de ese mundo. Y a veces en las comunidades se tiene miedo de descubrir demasiado. No levantas demasiado. Ya la vida es pesada. Es mejor que hagamos un recital, un festival. Descubre el lado oscuro de ese mundo, sus abismos de maldad, lo que hace fracasar al hombre, degradándolo y deshumanizándolo. La Iglesia toma muy en serio esa realidad tenebrosa que nos rodea por todas partes, para deprimirse, no, porque no vamos con nuestra, como decía Ruth antes, no es sobre nuestros hombros que se levanta la gente, es el Señor. La Iglesia es entonces la carne en la que Cristo concreta a lo largo de los siglos su propia vida y su misión personal. Si la Iglesia se olvidara de esta identificación con Cristo, Cristo se la reclamaría, aunque incomode y avergüence a la Iglesia. Esto es como una sacudida que nos damos, Señor, y que nos hace bien. Entonces, lugares donde intentamos de caminar
juntos. Bueno, son, por ejemplo, tierra que es empobrecida, tierra que es desvalorada, tierra que es olvidada, tierra que es solo como una mercadería. La falta de agua, la minería, la deforestación. Bueno, no estamos siempre y solo en estos, pero sí sentimos la responsabilidad hoy día de no quedarnos afuera ni arriba. La movilidad humana. Hay una hermana, después veremos algunas diapos. Una hermana está presente a estos migrantes que son obligados a volver con todos estos sueños fracasados, con todas estas violencias que han conocido. El desarraigo, la violencia, las complejidades de la realidad. También en este sentido, en este campo, también hay colonos y colonas que son los que nadie habla de ellos. Pero hay gente, hay familias, hay generaciones que también han sido desarraigados, han perdido todo, han servido el patrón en la finca por 20, 30, 40 años y que se encuentran con una instancia y dicen, sí, cómo no, sobre todo antes de las elecciones, sea a nivel local, a nivel general, cómo no, vamos a tomar en cuenta. Y después pasan los años de cargo hasta que venga el próximo, ¿no? Entonces esa gente que se arrima en la casa de algunos o de otros, y son 10 años que una hermana los acompaña, yendo por aquí y por ahí, 10 años en que no sabe a dónde ir. Hay unas cuestiones, ¿no? Hay unos desafíos para mí, para la mujer creyente y comprometida, bueno, las hermanas lo han dicho también antes. Hay una realidad machista a nivel eclesial que continúa, y hoy podemos decir que es como un desprecio del derecho humano, porque cada cual tiene el derecho para decir, para proponer, para sentirse responsable y partícipe de su comunidad. Pero a veces esto no pasa, y para mí es de verdad bueno que nosotras las mujeres, que no esperemos que nos den esta formación, pero que nos formamos para poder, como decir, reflexionar. Tal vez no todas serán teólogas, tendrán este rol, pero sí una formación que nos permita a todas de decir, bueno, ¿y qué contenidos religiosos, qué espiritualidad estoy recibiendo aquí? ¿Y cuáles consecuencias? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué quiere decir para la Iglesia hoy esto? Y que puedan decirlo, expresarlo, no sintiéndose como desobedientes. O, bueno, es un pecado delante de la autoridad del sacerdote decir ciertas cosas, o decirle, mira, sus homilías, perdón, pero si tienen que ser explicación, vehículo para que la palabra nos impulse, bueno, los sueños, más las siestas, más sabrosa es cuando usted habla. No se puede decir esto, ¿verdad? Pero sería bueno que las mujeres tomáramos la responsabilidad de decir, no, que mi ser cristiana, que quiere decir que quiero ver y entender a qué Jesús me quiere llamar en eso. ¿Y qué mirada tengo sobre el mundo? Intentando de tener la mirada de Jesús. Bueno, a veces las mujeres, lo sabemos, en nuestras parroquias hay algunas consagradas o no consagradas, que su papel más activo es el de limpiar las manteles, de plancharlo, de barrer. Esto no es de ninguna manera despreciar, pero no puede ser esto el único rol de una mujer en la comunidad. Y Papa Francisco dice, ¿no? Porque algunos dicen, ay, pero usted, eso es feminismo, ¿no? Eso usted siempre críticas son.
Papa Francisco, ahí en esta reunión de hermanas, dijo, bueno, no es feminismo, aunque el feminismo no es ningún pecado, pero es un derecho de todos los bautizados, hombres y mujeres. Y eso urge un cambio de actitud de nuestros pastores, que no viene por magia, y probablemente no serán ellos que se proponen de cambiar, pero poco a poco yo creo que como comunidad tenemos que ayudarlo. Y ahora, ¿cómo interpretar, cómo expresar lo que es diáconos, diaconisas? Yo lo llamaría una iglesia diaconal. Me gusta, me llama, me dice algo. Que una iglesia en que las relaciones están en el centro. No es que tengamos de llevar contenidos en paquete. Que yo he visto, no tengo muchos años, pero algunos sí, y he visto en mis años que pasa lo que uno vive. No pasa lo que uno quiere entregar. Entonces, el diácono es aquel, antes de otra cosa, no que hace mucha cosa, me parece, yo lo entiendo así, sino alguien que pasa lo que ha recibido y que recibe de otros, porque nadie lo inventa, pero en la vida de uno hace experiencia de algo y eso pasa. Entonces, una iglesia diaconal es una iglesia que no mete la diaconía en algunos especialistas. Sí, ellos se van a ocupar de los pobres, del empeño político, y nosotros podemos continuar a puertas cerradas, ¿no? Una iglesia que siente esa responsabilidad. Y en una preguntita que me hace y nos hacemos a veces, pero en una preguntita, ¿qué lugar tiene en mi vida, en tu vida, en su vida, el empobrecido? La persona que ha conocido y que vive, que está marcada por varias pobrezas en su vida. ¿Qué lugar le hago yo? Y comienza en las cosas muy pequeñas, ¿no? En las cosas muy pequeñas. Pero creo que iglesia diaconal es esta. Es en que cada uno es responsable y si somos responsables miramos, vemos. Jesús miraba y veía. Nosotros a veces solo miramos, ¿no? Entonces, el diácono, que la diaconía es antes que todo, es encontrar al diácono, encontrar al siervo, encontrar a Jesucristo. ¿Y qué me dice Jesucristo de esta realidad? ¿A dónde me llama a ir el Señor? Junto con otros. He visto que Benedicto XVI decía que la diaconía es un elemento constitutivo de la iglesia. Constitutivo. Entonces, mirando a Jesús tenía una mirada radio X hacia los desprotegidos. No era un suplemento de su día, era el día. A mí me encanta este paso del Evangelio en que él está yendo a la casa de Jairo, ¿no? para curar. Es una cosa maravillosa, ¿no? Sagrada, ¿no? Y viene ahí una mujercita que le toca el mantel de atrás. Uno podría decir, no tengo tiempo, disculpe, venga mañana o venga a las 3 de la tarde, porque ahora estoy haciendo con toda la gente atrás de él, todos están yendo en procesión hasta la casa de Jairo. Y Jesús es tan maravilloso que para todo, que no existe nada. Que él dice, aquí hay algo que pasa, que no basta, tiene que ser a la vista de todos. Y entonces le da visibilidad, le da la posibilidad que ella diga y que se ponga de pie. Y después de eso va a la casa de Jairo. Eso para mí es Jesús
próximo, Jesús cercano. Y última cosa, antes de las fotos rápido, la diaconía entonces no es solo para los cristianos, no es solo para los aficionados, ¿no? Diaconía es una manera, una actitud de vivir para todos. Y es prácticamente, según mi parecer, es como llamar a la existencia, es como llamar a la vida. Estás hecho para vivir, hombre o mujer. En lo que puedo, estoy aquí. Eso es, ¿no? La relación no es para una utilidad, sino es porque tú eres tú. Veamos algunas. Lo que decía, y no debería ser yo, debería ser Marisa, ahí se ve en el centro de acogida de migrantes, con algunas de estas personas que, bueno, que cargan mucho más que la mochila que traen. Y estas son las colonas, es un hogar en la colona de la cual la han botado, la han sacado. Y el grupo de colonas, así, que se dan fuerza, esta es una cosa muy bella. En las pruebas de la vida, si uno puede contar con el hombro del otro, bueno, hace bien y da fuerza. Y este es el lugar muy bonito, aquí tenemos algunas compañeras que han venido. Es un lugar donde, donde estoy, donde me siento muy bien, gracias a ellas, y gracias al hecho que trabajamos con la naturaleza, trabajamos con plantas, elaboramos productos a base de plantas. Y eso nació hace 13 años, es una realidad tan chiquitina que uno dice, en nuestro mercado neoliberal se va a desaparecer, y todavía está ahí. Es nuestra huerta, hemos conseguido a trabajar para tener plantas ahí y que sabemos que son plantas orgánicas. Aquí hemos venido a la UCA, algunos nos han visto con nuestros productos durante la Feria de la Salud y damos formación a algunas comunidades, aquí estamos en La Laguna, para que otras mujeres, puedan acercarse y volver a la sabiduría de los antiguos, de la tierra, madre tierra, y también para tener una manera para ganarse la vida. ¿Sí? Y estos son dos amigos que tenemos de mexicanos. Una es Jacqueline, es su día de cumpleaños. Es una amiga que pasa 18 horas en la calle. Es un rasgo del rostro de Jesús. Nunca la vi amargada, nunca. Y el otro es Capirucho, que es un personaje porque puede bajar a todos, el del bus, si la pega no tiene y está en abstinencia, son cosas serias. Pero es también un hombre, una criatura de Dios que comunica, que no tiene filtro. Y quería terminar 2 minutos. Quería terminar con un canto que es bonito, que algunos con certeza lo conocen, Iglesia Servidora. Signo de esperanza, tal vez algunos. Queremos ser una iglesia de veras comunidad, fraterna porque la gente comparte fe y realidad, con sencillez y alegría aprende a participar, como hacían los cristianos en iglesia fraternal. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pastor, la gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia que muestra el amor de Dios, que sale a encontrar al pueblo y lo abraza en su perdón, que consuela y acompaña, que agranda su corazón a medida de la gente que sufre la situación. Signo
Muchas gracias. Muchísimas gracias a toda esta mesa con su riqueza.